Los tres chanchitos. Hola, en el vídeo de esta semana del Chanchitube vamos a hablar de relatividad especial. Y bueno, qué decir de esta maravillosa teoría tan mal interpretada y que muchas veces vas buscando por ahí, vas leyendo, vas viendo vídeos de YouTube y la mayoría te dicen, bueno, voy a hablar de relatividad especial. Oh, sí, sí, sí. Y al final, pues lo que te cuentan es una milonga que será repetida a lo largo de los tiempos, desde 1905 hasta nuestros días, pero que en realidad está mal. Ahora, para hacer un vídeo de YouTube como Dios manda, pues voy a introducir aquí un corte. Bueno, esto de los cortes y las caras pues son muy efectivos y así te evitas, pierdes un poquito de tiempo en el vídeo y tal, lo haces más simpático y resulta que entonces pues has gastado menos tiempo hablando de lo que has venido a hablar, que es de física. Otro corte. Pues para empezar, lo que voy a hacer hoy es apoyarme en una presentación, porque es una cosa un poquito visual, pero que nos va a encantar. En realidad no voy a hablar mucho de relatividad especial, que es un tema que, como ya he comentado, os han contado muchas veces y tenéis la cabeza llena de conceptos como que si te mueves tu tiempo va más despacio. Y ahora resulta que lo que vamos a hacer es empezar a jugar con un poco de matemáticas. Así que ponme la presentación. Aquí, como veis, vamos a hablar de las cosas del medir. Porque imaginaros que vosotros tenéis un segmento en un plano y queréis ver cuánto mide ese segmento. Pues, ¿cómo medimos ese segmento? Pues básicamente recurriendo a que ese segmento uno siempre puede incluirlo dentro de un triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto. Y si tenemos ese triángulo rectángulo, pues aquí tenemos la H, que está representada por el lado verde, el C1 que hemos elegido que sea el lado rojo y el C2 que es el lado azul. Aquí se ve C2, C1, H. Y a nadie le sorprenderá que nosotros podamos determinar cuánto mide la longitud H si conocemos lo que mide C1 y C2. ¿Por qué? Porque podemos apoyarnos en nuestro amigo Pitágoras. Y ahí Pitágoras nos dijo hace tropocientos mil millones de años antes de Jesucristo, tal vez esto no sea un dato preciso, corte, pues Pitágoras nos dijo hace eso, mucho tiempo, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Básicamente esa fórmula. Y entonces pues dice uno, oh, qué bien, esto ya no lo sabíamos nosotros. Pues sí, vamos a abusar de nuestro amigo Pitágoras ya que ha venido a vernos. Pero ¿cómo determinamos los lados y las longitudes de estos catetos? Pues generalmente conviene tener un sistema de referencia donde los catetos se sitúen en el eje X del sistema de referencia y en el eje Y. Entonces, como se ve aquí en la imagen, pues si tenemos el rollo este de un lado sobre el eje X, pues determinar la longitud es tan fácil como ver que X tiene el punto final y que X tiene el punto inicial, y la distancia entre el punto inicial y el punto final es simplemente la diferencia de las coordenadas. Aquí pues creo que son 4,5 la final y 0 la inicial, pues eso mide 4,5. Y una cosa chachi es que si ahora cogemos ese segmento y lo vamos trasladando por el espacio de manera paralela, todos los traslados paralelos de ese segmento tienen la misma longitud, con lo cual uno siempre puede coger cualquier segmento horizontal, llevárselo al eje X, ver cuánto mide ahí y ya sabe lo que mide cualquier traslado paralelo de ese segmento. Pues en el eje Y pues pasa lo mismo. Miramos la coordenada Y final y la coordenada Y del punto inicial, la restamos y eso es lo que medirá ese segmento en el punto Y. En este caso creo que son 4, pues aquí cogemos la coordenada esta menos la coordenada esta y nos da lo que queremos. Corte. ¿Ahora qué hacemos? Pues nada, uno está aquí tan tranquilo y coges ese ladito, lo trasladas paralelamente a lo largo del plano, lo sitúas donde tú quieras y tú sabes siempre que esa longitud de esos segmentos trasladados paralelamente son las que has calculado antes. O dicho de otra manera, tú coges cualquier segmento vertical, lo trasladas al eje Y, calculas cuál es su distancia y esa es la distancia de todos los traslados paralelos de ese segmento en todo el plano. Oh, qué guay, pues ahora cogemos y nos vamos a nuestro triángulo de antes, pero situado en el sistema de coordenadas tal como se ve ahí, y ahí tenemos en un vértice está en el 0, 0 y los demás están donde toquen. Pero ahora podemos hacer y ejecutar la magia del teorema de Pitágoras simplemente sabiendo que la hipotenusa al cuadrado será la suma de los cuadrados de los catetos. Como los catetos los hemos dispuesto en el eje X y en el eje Y, pues resulta que es tan fácil
cómo elevar esas distancias al cuadrado que sabemos calcular, como hemos dicho antes, sumarlas y nos dará el cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Y otra cuestión interesante es que le ponemos nombre a los lados y decimos la hipotenusa le vamos a poner h y tenemos h al cuadrado. Es igual a al cuadrado, donde a es la longitud de un cateto y b al cuadrado b es la longitud del otro cateto, con lo cual tenemos h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pitágoras mola un puñado, pero ahora nosotros, que somos un poquito malévolos, lo que vamos a hacer es cambiar la notación a h, a y b, la hipotenusa y los catetos, pues le vamos a poner nicks. Y el nick que le vamos a poner a la hipotenusa, en vez de h, la vamos a llamar ds. Al cateto que está sobre el eje x lo vamos a llamar dx, y al cateto que está sobre el eje y, o que está paralelo al eje y, pues lo vamos a llamar di. Pues son nombres. Entonces el teorema de Pitágoras en este contexto reza del siguiente modo. ds cuadrado es igual a dx al cuadrado más di al cuadrado. Es otra forma de hablar del teorema de Pitágoras, ni más ni menos. Cojonudo, estamos que nos salimos. Y ahora resulta que nos damos cuenta de un hecho interesante. Esta fórmula, si el ds lo mantengo fijo, es decir, si el ds al cuadrado es igual a 1, o es igual a 2, o es igual a 4, o cualquier otro número, pues eso me fija la longitud que yo estoy midiendo. Y resulta que me dice que algo constante, elevado al cuadrado, es igual a algo que depende de la x elevado al cuadrado más algo que depende de la y elevado al cuadrado. Y eso, amigos, no es más que la ecuación de una circunferencia. Con lo cual, esta fórmula es muy interesante, porque si os fijáis en esta imagen, podemos determinar cuáles son los puntos del plano que equidistan de uno dado. Por ejemplo, el 0, 0. Así que tenemos el ds cuadrado igual a 1, que es la circunferencia roja, que son todos los puntos del plano que están a distancia 1 del centro, del 0, 0. Está la circunferencia naranja, que son todos los puntos del plano que están a distancia 2, es decir, su cuadrado es 4, y así sucesivamente. Ahí tenemos unos cuantos ejemplos, podríamos haber puesto otras intermedias, pero hemos elegido trabajar con números enteros porque somos muy vagos. Y porque las ideas que vamos a tratar hoy, pues, bueno, se pueden hacer con toda generalidad, pero esto es guay. Es interesante saber que esta construcción, pues lo único que te dice es que tú, gracias a la fórmula de antes, puedes identificar cuáles son los puntos del plano que equidistan de uno dado. En este caso hemos elegido que sea el 0, 0, pero como veremos después, podremos haberlo puesto en cualquier otro y seguiría funcionando la mar de bien. Acordaos que uno siempre puede trasladar paralelamente y situarse en el punto del plano que quiera. Pues nada, maravilloso. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para cosas como esta. Ahora, una vez que hemos determinado cuáles son los puntos del plano que tienen una determinada distancia al 0, 0, podemos decir, fijaos, estos tres vectorcitos que tenemos aquí tienen todos la misma longitud, que es 3, porque su cuadrado de ds al cuadrado es 9. Con lo cual ahora lo único que tenemos que saber es dónde apunta. Si apuntan todos los vectorcitos que apunten en la circunferencia amarilla, miden 3. Maravilloso. Ahora seguimos con nuestro periplo sobre el plano y las maneras de medir y etcétera, y nos preguntamos, ¿y ese vector cuánto mide aprovechando esta construcción? Pues evidentemente, aprovechando esa construcción, uno no puede determinar cuánto mide ese vector, porque esa construcción está hecha para comparar distancias desde el 0, 0, el origen de nuestro sistema de referencia, a cualquier otro punto del plano. Pero recordad, siempre podemos hacer traslados paralelos y situar el vector o el origen del vector donde queramos. Así que somos muy cucos, nos vamos a lo que viene siendo el traslado paralelo que nos llevamos hasta el 0 y, ¡oh, maravilla!, ese vector tiene una longitud de 2, es decir, su cuadrado es 4. Con lo cual sabemos que ese vector, que inicialmente no podíamos medirlo con esta construcción tan bonita que estamos haciendo de sus circunferencias y tal, pues resulta que ahora sabemos, gracias a que lo hemos trasladado paralelamente y eso no cambia la longitud del vector, sabemos que mide su longitud 2. Su longitud, su módulo o como queráis llamarlo, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner tiquismiquis. Como hemos dicho antes, y ahí se ve, uno podría haber elegido, por ejemplo en este caso es en el punto 2, 1, podría haber elegido centrar estas circunferencias alrededor del punto 2, 1. Con lo cual lo que tendríamos es todos los puntos del plano que equidistan una determinada distancia al punto 2, 1. Esto lo podemos hacer pues para cualquier punto del plano. Generalmente se hace para el 0, 0 porque es más cómodo, es más guay y es mucho más bonito.
Pero si uno atiende a esta construcción, resulta que si uno empieza a dibujar triángulos ahí, descubre una propiedad de los triángulos muy interesante, que es esta de aquí. Aquí tenemos el triángulo con los vértices A, B y C, y resulta que si somos capaces de medir las distancias entre A y B, B y C, A y C, nos llevamos una agradable sorpresa. Y es lo que se conoce como la desigualdad triangular, que nos dice que cualquier lado de ese triángulo, la longitud de cualquier lado de ese triángulo, es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Eso es casi evidente, ¿no? Un lado del triángulo por sí mismo es menor que la longitud de los otros dos sumadas. La longitud de este es menor que la suma de los otros dos, y así sucesivamente. Muy bien, pero ha llegado el momento de ser traviesos. Corte. Con ser traviesos nos referimos a lo siguiente. Lo que estamos haciendo aquí son matemáticas, aunque parezca que no. Bueno, parece que sí, porque hemos hecho circunferencias, fórmula, el teorema de Pitágoras, etc. Pero lo que vamos a hacer ahora es una lección importante desde el punto de vista matemático, porque ahora vamos a introducir modificaciones en todo esto. Esto, la matemática lo permite, tú puedes modificar lo que quieras. Ahora bien, tiene que ser consistente con lo que se conoce y tú tienes que ser consistente con lo que has hecho, es decir, tienes que asumir las consecuencias. Así que nos plantamos de nuevo y tenemos nuestra fórmula, que no es más que una versión guay del teorema de Pitágoras. El ds2 es igual a dx2 más dy2, pero vamos a hacer una maldad. ¿Y la maldad cuál es? Esta. Ahora, en vez de sumar las longitudes de los catetos al cuadrado, vamos a restarlas. Vamos a hacer dx al cuadrado menos dy al cuadrado. Y lo vamos a seguir llamando a eso ds2. Y lo vamos a seguir considerando nuestra distancia en el plano. Hemos hecho una maldad, pero de hecho vamos a hacer otra más. Esta es un poco más inocua, y es que vamos a cambiar de orden el dy y el dx. Es simplemente para poder leer ds al cuadrado es igual al menos dy al cuadrado más dx al cuadrado. Ya está, ahora decimos, esta es nuestra vara de medir. Ahora vamos a medir con esta fórmula. Con lo cual nos podíamos preguntar, ¿cuáles son los puntos del plano que equidistan del origen de coordenadas? Y esta es una pregunta muy interesante, pero antes de pasar a ella, vamos a ver que aquí tenemos un signo menos que hemos metido nosotros porque somos unos traviesos incorregibles. Y resulta que ahora nos damos cuenta, bueno, si el dy y el dx tienen distintas relaciones, es decir, dy es mayor que dx en valor absoluto, con lo cual el resultado de hacer esta operación que nosotros hemos introducido como nuestra forma de medir longitudes, resulta que nos va a salir una cantidad negativa. Si dy es menor en valor absoluto que el dx, resulta que cuando sumemos esto va a salirnos positivo, igual que en el caso anterior. Pero resulta también que si dy es igual en valor absoluto a dx, esta longitud nos va a salir 0. Y esto nos va a llevar a tremendísimas sorpresas. Vamos a verlas. Vamos a calcular cuáles son los puntos del plano que equidistan del 0, 0 en un eje x, y con signo negativo, es decir, que nos salga el menos 1, el menos 4, el menos 9, el menos 16, es decir, vamos a ir fijando el valor del ds al cuadrado a ser menos 1, menos 4, menos 9, ya he dicho que solo voy a trabajar con enteros, pero se podría hacer con cualquier otro número. Y si hacemos eso, ¡oh maravilla!, para un ds2 negativo, resulta que tengo que los puntos del plano que equidistan del 0, 0 son estas maravillosas hipérbolas. Y son esas maravillosas hipérbolas porque la fórmula que representa ese ds2 es igual al menos dy2 más dx2, la formulita que tenemos ahí, es la fórmula de una hipérbola si fijamos el valor de ds al cuadrado. Entonces resulta que la primera curva son todos los puntos, esta rama y esta rama son todos los puntos que equidistan una unidad del 0, 0. Es lo que nos dice nuestra fórmula. Nosotros hemos elegido que eso sea ahora nuestra vara de medir, con lo cual tenemos que ser consistentes. Todos los puntos de la primera rama y la segunda que vemos en ese dibujo, es decir, todos estos puntos de aquí y todos estos puntos de aquí abajo, están a distancia 1, con un signo negativo cuando lo elevo al cuadrado. ¿Y qué significa que esté en el signo negativo? Pues es fácil. ¿Quién lleva el signo negativo en nuestra fórmula? El DI. Eso quiere decir que esos puntos están siendo medidos hacia arriba y hacia abajo según la dirección del eje Y. Porque si nos vamos a las ramas positivas, lo que encontramos es esto.
Cuando imponemos que ds al cuadrado sea mayor que 0, es decir, que sea 1, que sea 4, que sea 9, que sea 16, etc., lo que encontramos es que los puntos que equidistan a esas distancias, 1, 2, 3, etc., son estas ramas de hipérbolas de aquí, que ahora, como veis, están orientados a derecha y a izquierda sobre el eje X. Guay. Entonces, ahora entendemos qué va a significar para nosotros el cambio de signo. Si la ds al cuadrado es negativa, significa que nuestras ramas de hipérbolas estamos midiendo distancias hacia arriba y hacia abajo en el eje Y, y si nos sale positivas, estamos midiendo a derecha y a izquierda sobre el eje X. Está guay, pero queda un caso más, y es que el ds al cuadrado nos salga 0. Resulta que si el ds al cuadrado nos sale 0, tenemos estas dos líneas rectas maravillosas que están a 45 grados en estos ejes, con las unidades que sean, metros, centímetros, lo que sea. Tenemos un eje X y un eje Y, pues en las unidades que queráis, las mismas en los dos. Y entonces estas dos líneas amarillas rectas que se cruzan en el 0, 0 son aquellos puntos que están exactamente a distancia 0 del 0, 0. Y esto es grave, ¿eh? Porque cualquier punto que esté ahí, nuestra forma de medir, esa forma de medir que nosotros hemos inventado, nos dice que está a distancia 0 del 0, 0, del origen de coordenadas. Uno tiene que ser consistente. Uno ha querido meter ese signo menos. Se siente. Esa es la conclusión. Pero aún hay un poco más. Vamos a ver otro pequeño detalle. Este es la imagen global del espacio con los puntos que equidistan del origen de coordenadas para las ramas negativas, para las ramas positivas y para las ramas nulas. Esta es la imagen completa. Así que si queremos estar a distancia 1 siguiendo el eje vertical, el eje Y, pues es este punto de aquí, o este punto de aquí, o este punto de aquí, o este punto de aquí. Cualquier punto de esos está a distancia 1. A distancia 0, pues están sobre las líneas, y a distancia X, midiendo a distancia 1, a derecha o izquierda del eje X, pues son estas ramas, toda esta rama y toda esta rama. Pero todos esos vectores que a nosotros nos parecen que son de diferentes longitudes, nuestra fórmula nos obliga a aceptar que esos tienen todos la misma longitud, que es 0. Eso es interesante, porque ahora esos vectores que estamos representando ahí, que tienen diferente longitud visualmente, de la manera que nosotros entendemos la longitud, nuestra fórmula nos dice que todos tienen la misma distancia, que es 2. Y además nos dice, porque su cuadrado nos saldría negativo, porque estamos en las ramas negativas, que están orientados o bien hacia arriba o bien hacia abajo en la dirección del eje Y. Y luego, pues ya para completar, todos esos vectores están a distancia 3, pero siguiendo la orientación derecha-izquierda del eje X. Pues nada, tú has cambiado el signo, tú asumes las consecuencias. Ahora, una cuestión. Tenemos el segmento AB, este pequeño segmento de aquí, AB. ¿Cuánto mide ese segmento? Pues no lo podemos saber, porque esta construcción está hecha solo para poder hablar distancias desde el 0, 0 a cualquier punto del plano. Pero aquí sigue funcionando el truco de trasladar paralelamente y llegar al 0, 0. Bueno, pues vamos a trasladar paralelamente poniendo el origen, el punto A, en el 0, 0. Si uno hace eso, ¿dónde cae la traslación paralela que tiene un punto original, el punto de origen en el 0, 0? Pues cae justo en la línea que te dice que la longitud de ese vector con esta forma de medir, que hemos introducido un signo menos en esto del teorema de Pitágoras, es 0. Con lo cual, ese vector AB que teníamos al principio, sabemos que tiene una longitud 0 según la forma de medir que nosotros hemos determinado. Y ahora vamos a ir a hablar de nuestros amigos triángulos. Bien, si vamos a hablar de nuestros amigos triángulos, tenemos que decir, bueno, ¿cuánto mide cada uno de estos lados de estos triángulos? El lado rojo está claro, nos ponemos en el 0, 0, pasa por el 1, pasa por el 2, pasa por el 3, pasa por el 4 y llega hasta el 10. Con lo cual, ¿esto cuánto mide? 10. Bien, el lado rojo mide 10. ¿Cuánto mide el lado azul? Pues el lado azul es muy fácil, solo tenemos que contar cuántas ramas de estas hipérbolas va cruzando, y cruza la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Acaba en la sexta de hecho, con lo cual la distancia del lado azul mide 6.
Resulta que ahora nos queda medir el ladito este verde. Y en el ladito este verde podríamos decir, bueno, eso es contar otra vez las hipérbolas, pero no, acordaos, esta construcción solo es válida si los puntos de los segmentos tienen 1 en el origen de coordenadas, porque esta construcción solo es válida para distancias que estén medidas respecto del origen de coordenadas. Con lo cual lo que hacemos es un bonito traslado paralelo y ese lado verde ahora resulta que mide solo 1 en esa forma de medir. Pero repasemos un poco. El lado rojo mide 10. Muy bien. El lado azul mide 6. Y el lado verde mide 1. 6 más 1, 7. Y 7 es menor que 10. O, al haber cambiado nuestra forma de medir, hemos cambiado el sentido de la desigualdad triangular. Esto es una cosa importante. Tú has hecho algo pequeñito, poner un signo menos, y ahora resulta que la relación de distancias en los lados de un triángulo han cambiado. Por ejemplo, la desigualdad triangular en este tipo de espacio con esta forma de medir es invertida. Resulta que un lado es mayor, la longitud de un lado es mayor que la suma de los otros dos, lo cual se llama la desigualdad triangular de Minkowski o la desigualdad triangular inversa. Inversa, bueno, no lo sé, me lo he inventado. Corta, voy a poner una cara. Bien, pues os preguntaré, muy bien, pero ¿cuándo hablamos de relatividad especial? Porque yo he venido a que me hables de cuándo se dilata el tiempo, de cómo los gemelos se hacen súper viejos y el otro súper joven, y es un drama cuando se encuentran. Bueno, pues vamos a hablar de ello, y aquí está, relatividad especial. ¡Wow! La relatividad especial es esa teoría que nos dice que hay una constante para cualquier observador que se mueva en línea recta y a velocidad constante, que son los observadores inerciales. Esos observadores inerciales todos miden una cantidad constante para todos igual, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, independientemente de quién la emita o quién la reciba, la velocidad que se mueva, en la dirección que se mueva, independientemente si se están moviendo en línea recta, a velocidad constante o están en reposo, miden que vale lo mismo. C, una constante. 300.000 kilómetros partido por segundo, kilómetro arriba, kilómetro abajo, si uno está trabajando en el sistema internacional o cualquier otra unidad de medida, un año luz por año, lo que sea, no sé, un año por año luz, no sé, lo que sea, ya me entendéis. Es simplemente, esos son unidades de medida, con lo cual lo único que nos interesa es que esa cantidad es una cantidad constante. Pero claro, esto nos dicen, bueno, y eso surgió una revolución en el espacio-tiempo que, madre mía, para empezar, el espacio-tiempo es de 4 dimensiones. Un momento, el espacio-tiempo en cualquier teoría física es de 4 dimensiones. Porque para identificar un punto en el espacio-tiempo, para identificar un suceso, por ejemplo, quedar con un colega, o por ejemplo, quedar a ver un vídeo de YouTube como este, pues resulta que le tenemos que dar a los interlocutores que se quieren cruzar con nosotros en el espacio-tiempo, le tenemos que dar nuestra posición en el espacio, que normalmente son 3 datos. Aquí en la Tierra elegimos latitud, longitud y altura, esos son 3 datos, 3 dimensiones del espacio, pero le tenemos que decir a la hora que queremos quedar, 4 datos. Tenemos que darle un dato más. Así que toda la física, al menos hasta ahora, es de 4 dimensiones y con eso nos ha ido bien. Hay teorías que propugnan más, 10, 26, 11, dependiendo de la moda, pero eso lo trabajaremos en otro momento. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre la teoría galileana y newtoniana y la teoría de la relatividad especial? Que las dos son, de hecho, teorías relativistas. Lo que pasa es que una tiene la relatividad de Galileo y la otra tiene la relatividad de Einstein, que otro día profundizaremos en las sutiles diferencias entre esas dos. Pero la visión que nos concede del espacio-tiempo es la que estáis viendo ahí. El espacio-tiempo para Galileo y Newton consiste en un eje temporal que está ahí, fuera. El tiempo va pasando inexorablemente. Y en cada instante de tiempo se le asigna un espacio tridimensional completo, donde cualquier cosa que esté sucediendo en este espacio de aquí convendrá que está a tiempo cero. Cualquier cosa que esté ocurriendo aquí, cualquier observador convendrá que está a tiempo igual a 1, en las unidades que queráis. Años, luz, años, segundos, nanosegundos, lo que queráis. Cualquiera que esté aquí convendrá que cualquier cosa que esté pasando ahí es tiempo igual a 2 en las unidades de tiempo que queráis. Eso quiere decir que en cierto sentido el tiempo es algo externo al espacio. El espacio son donde pasan las cosas y el tiempo es algo que va pasando de manera externa. De hecho, yo en el espacio puedo poner ejes, puedo rotarlos, puedo trasladarlos, pero haga lo que hagan los ejes espaciales, el eje del tiempo no se entera, por eso es absoluto.
Tú no puedes mezclar información espacial con información temporal. Si queréis saber esto, cómo se llama de manera matemática, esto es un espacio afín donde uno debe de definir curvas o líneas rectas paralelas que representarán a los observadores inerciales, que son aquellos que se mueven a velocidad constante y en línea recta, etcétera, y esos son los que definen distancias. Distancias solo en el espacio tridimensional, porque en el espacio de 4 dimensiones no hay una distancia definida. Tú puedes definir bien intervalos de tiempo en el eje t o distancias tridimensionales utilizando el teorema de Pitágoras en cada uno de estos espacios tridimensionales asociados a cada instante de tiempo. Pero, ¿qué pasa con la relatividad especial? ¿Qué hace la relatividad especial con el espacio-tiempo? Bueno, eso solo tenemos que agradecer a Hermann Minkowski. Hermann Minkowski a la sazón fue profesor de Einstein en el Politécnico de Zúrich, creo, y era un matemático que era un geómetra. El tío vivía la geometría muchísimo. Y se dio cuenta de que para que toda la relatividad especial fuera consistente, y la relatividad especial empezó estudiando qué pasaba con la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, Einstein estudió qué pasaba con cargas, con luz, con lo que sea, cuando se le aplicaban velocidades que fueran cercanas a la velocidad de la luz, qué pasaba cuando uno tenía que introducir cambios de sistema de referencia o de observadores, qué pasaba con las ecuaciones de Maxwell, con la ecuación de las ondas electromagnéticas, etcétera, y dedujo que para que toda la física fuera igual para todos los observadores inerciales, aquellos que están en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, pues resulta que no se podía utilizar lo que se sabía hasta ahora, que era la física de Newton y de Galileo, porque entonces cada observador vería una cosa diferente. Para que todos vieran lo mismo, teníamos que aceptar dos cosas: que la física era la misma para todos estos observadores inerciales y que la velocidad de la luz era constante para todos ellos, independientemente de quién la emita, independientemente de quién la reciba. Pero eso tiene un trasfondo geométrico, y el que puso sobre la mesa qué es lo que dice la relatividad especial de Einstein respecto a la geometría del espacio-tiempo fue este señor. Este señor, Hermann Minkowski, dijo: ojo, todo esto es verdad si el espacio y el tiempo conforman una única entidad, con 4 ejes, no puedo ponerlos, pero ya sabéis, 4 ejes perpendiculares entre sí, donde ahora yo sí puedo hacer rotaciones en todo el espacio-tiempo, es decir, puedo modificar el eje temporal. Cada observador podrá situarlo en alguna orientación. Y puedo trasladar estos ejes completamente. Eso estaba prohibido antes. Ahora no. Ahora se ha fundido el espacio y el tiempo en una única entidad. Pero lo que dijo fue otra cosa más que vais a flipar de aquí a un momento. Pero para ello vamos a necesitar hacer diagramas espaciotemporales, que en vez de hacerlo en 4 dimensiones, lo vamos a hacer en 2. Una espacial, que la vamos a poner horizontal, y una temporal, que la vamos a poner vertical. Ahora vais a ver por qué hacemos esto. Pero sin lugar a duda, el punto gordo viene después y vais a poner unas caras. Para empezar, ¿qué es un observador para nosotros? Un observador son, como se ve aquí en la figurita, pues tenemos una observadora y un observador. El observador para nosotros se está moviendo porque nosotros elegimos estar en reposo respecto a la observadora, pero cada uno de ellos dispone de un sistema de ejes espaciales, X y Z, donde va a decir cómo se llaman los puntos del espacio que están a su alrededor, y tiene un reloj. Cada uno tiene su reloj, mira la hora y asigna cuáles son las coordenadas de espacio-tiempo para cada uno de ellos. La observadora dispondrá espacios y tiempos para todos los puntos del espacio-tiempo, y el observador azul también hará lo mismo, con su reloj y su forma de establecer el nombre de cada uno de esos puntos. Muy bien, ahora supongamos que nuestra observadora está ahí en el tiempo t igual a 0, pero que miramos y decimos, bueno, en el t igual a 1 también está ahí, en el t igual a 2 también está ahí, en el t igual a 3 está ahí, es decir, estamos haciendo cortes, t 0, 1, 2, 3, con lo cual el eje temporal pues aparece como vertical, de manera muy natural, ¿no? O sea que tenemos el tiempo y el espacio así en horizontal. Solo una dimensión espacial, pero esto es fácilmente extrapolable a las 4 dimensiones del espacio-tiempo de manera matemática. Simplemente hay que añadir coordenadas y z a todo el cotarro este y ya tenéis las 4. Pero con estos diagramitas en 2 dimensiones funciona muy bien la cosa. Lo interesante es qué trayectoria en el espacio-tiempo está siguiendo esta señorita, que es una observadora que nosotros estamos considerando que está en reposo. Pues es esta línea roja, que es una línea roja vertical. Así que cuando uno ve en un diagrama espacio-tiempo una línea vertical, lo que está representando es un observador que está en reposo y es el que está fijando esas coordenadas del espacio-tiempo, el t y el x. Muy bien, pero ahora vamos un poco más allá y vemos que viene un tipo que viene corriendo, pasa enfrente de la observadora, coincide con ella, hola, hola, hola,
Y entonces empieza a moverse. Y en el instante T0 está en ese punto, en el instante T1 está en este punto, en el instante T2 está en este punto, en el instante T4 está en este punto. Y ahora, haciendo un alarde de brutalidad matemática, lo que hacemos es unir todas las líneas y ahí tenemos la línea verde. Esa línea verde lo que representa es un observador que tiene una determinada velocidad respecto a la observadora de la línea roja que estaba en reposo. Con lo cual, si a uno le dice, mira, esto es un diagrama de espacio-tiempo, pues ahí lo que está viendo es una observadora o un observador que está pintado por rojo y otro observador que está por la línea verde que se está moviendo respecto del primero. Y ahora aquí vienen y nos dicen, ojo, en la relatividad especial... en la relatividad especial nos dice que el que se está moviendo, su reloj pasa más lento. Y tú dices, es verdad, el reloj pasa más lento. Muy bien, me lo voy a creer. Y entonces tú te lo crees. Sin embargo, eso le pega una grandísima patada a un señor, que es Galileo, que nos dijo que uno no podía distinguir entre el reposo y el movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, resulta que el observador que aquí está pintado con la línea verde, se puede considerar que él es el que está en reposo y es ella la que se está moviendo en el otro sentido a la misma velocidad. La situación físicamente es equivalente, es decir, que estos dos diagramas son totalmente equivalentes. Con lo cual, si hacemos caso a todos esos que nos dicen que en movimiento los relojes van más despacio, resulta que aquí en esta situación, nuestra observadora en reposo dirá que el reloj de el observador verde va más despacio, con lo cual envejece menos y tal. Sin embargo, esta situación es totalmente equivalente, así que el observador verde dirá que el que va aquí, que se está moviendo, su reloj va más despacio, con lo cual envejecerá más lentamente que este. Tenemos dos conclusiones mutuamente contradictorias basándonos en dos situaciones físicas. ¿Eso por qué es? Eso es porque no hemos entendido nada. En la única forma que nosotros podemos comparar los relojes de dos observadores es si coinciden en un punto del espacio-tiempo. Es decir, en este punto de aquí y en este punto de aquí, esos dos observadores pueden decir, oye, este es el instante cero, dale, ¡pum!, cero. Justo. Una vez que empiezan a separarse, ya no podemos comparar relojes. Solo podemos hablar de la percepción que tiene un observador respecto del reloj del otro. Es decir, que la observadora en esta primera situación lo que nos dirá es, mi reloj va a 1 segundo por segundo, pero su reloj observo que va más lento que el mío. Eso no tiene ninguna importancia a la hora física, ni nadie envejece más, ni nadie envejece menos. Porque como no se van a volver a encontrar, no vamos a poder volver a comparar sus relojes. Y equivalentemente en el otro lado del diagrama tenemos exactamente lo mismo. El verde dirá, mi reloj va a 1 segundo por segundo y el de ella va más lento. Pero eso es totalmente, el de ella va más lento respecto del mío. Es decir, yo percibo que su reloj va más lento. ¿Podrá comprobar alguna vez si eso es cierto? La respuesta es no, porque no se van a volver a encontrar nunca. Con lo cual, en estas situaciones nadie puede decir quién está envejeciendo más rápido o más lento. Porque de hecho, cualquiera de las dos versiones debe ser cierta. Con lo cual eso significa que la pregunta está mal hecha, que no tiene ningún sentido físico y que se explica mal muchas veces este asunto. Con lo cual vamos a quedarnos con esta imagen. Nosotros elegimos que nuestra observadora esté en reposo, la rojo, porque decidimos eso, y es el otro el que se está moviendo, describiendo esa trayectoria en el espacio-tiempo. Pero aún hay más. Por ejemplo, podemos tener este tipo de diagrama. Tenemos una observadora que está en reposo, un observador que se está moviendo, y luego pasa otra observadora que se está moviendo mucho más rápido, con lo cual tendríamos este juego de 3 líneas en el espacio-tiempo. Evidentemente, si uno tiene eso, pues dice, pues ya está. Si hacemos caso a eso de que uno envejece más y el otro envejece más, aquí el rojo dirá, el verde envejece un poquito más lento, y la de azul envejece más lento todavía. Pero claro, si nosotros giramos estos ejes y elegimos que sea el verde el que está en reposo, dirá que la roja envejece menos que él y la azul que también. Con lo cual otra vez nos enfrentamos a otra contradicción. Es otra vuelta de tuerca más para afianzar lo que hemos dicho. Así que quedaos con esto. Lo único que se puede decir es, si algo está en movimiento es que yo percibo que su reloj va más lento que el mío, pero es una percepción relativa a mí, y aquí viene lo de la relatividad. Eso es relativo. Nunca voy a poder comprobar si eso es cierto o no,
Para poder comprobar, ese observador o yo tengo que ir en su encuentro y una vez que nos volvamos a encontrar, comparar nuestros relojes. Y eso es una situación totalmente diferente, como vamos a ver en un segundo. Pero la clave aquí es, agarraos que vienen curvas, que Minkowski nos dijo, el espacio-tiempo es T y los ejes espaciales, 4 dimensiones, guay, pero todas unificadas en un sistema de ejes mutuamente perpendiculares y tal. Pero lo muy interesante es que las formas que tenemos de medir distancias en el espacio-tiempo no es como con el teorema de Pitágoras, sino como en esta imagen. Y esto ya lo hemos visto nosotros. Él introdujo un signo menos en una de las partes de esto del teorema de Pitágoras que nos sirve para determinar distancias. En este caso se llama intervalo espacio-temporal, pero básicamente la distancia en el espacio-tiempo. Así que esta es la forma que uno tiene de ver el espacio-tiempo cuando intenta saber cuál es la estructura matemática que le permite determinar distancias a un determinado punto. En este caso he elegido el origen de coordenadas. Con lo cual, esto ya lo tenemos chupado. Ya lo hemos visto, lo hemos estudiado antes. La relatividad especial nos dice que nuestra manera de medir en el espacio-tiempo es de esta forma. Hay un signo menos en la formulita de la fórmula esta que nos permite medir distancias en el espacio-tiempo y uno tiene que asumir las consecuencias. Pero vayamos un paso más allá. ¿Qué significa ahora este tipo de gráficas? Pues aquí hemos dispuesto dos observadores, el verde y el rojo. El observador verde, como es una línea vertical hacia arriba, está sobre el eje temporal, eso es un observador que nosotros consideramos en reposo. Y resulta que el rojo pues se está moviendo respecto de él hacia la derecha en el eje X, a una determinada velocidad. Ahora resulta que, ¿qué significan estas líneas naranjas? Como hemos dicho antes, son las líneas que equidistan del 0, 0, pero en la dirección del eje Y. Pero ahora ya no es el eje Y, ahora es el tiempo. Con lo cual resulta que cuando nuestro observador va cruzando estas líneas, aquí hay un tic del reloj, aquí hay otro tic del reloj y aquí hay otro tic del reloj. Si os fijáis, cuando para el observador verde ha hecho tic, para el observador rojo aún no ha hecho tic. ¿Veis? Esta línea 1 no ha hecho tic. El tic lo hace más tarde, respecto del verde. Si queréis ver qué le pasa al rojo respecto... al verde respecto del rojo, lo único que tenéis que hacer es girar a los observadores, poner al rojo como el observador en reposo y el verde se estará moviendo respecto de él en la otra dirección. Y veréis que pasa lo mismo. El rojo considera que el reloj del verde va más lento que el suyo, tarda más en hacer clic, pero tarda más en hacer clic respecto de su reloj. Si tú le preguntaras a cada uno de ellos, ellos te dirían que su reloj marca 1 segundo cada segundo, con lo cual todo funciona bien. Que sus latidos del corazón van perfectamente, tienen 60 por minuto, 50 por minuto o 30 y tantos si son Indurain. O me lo he inventado también. Corte, cara. Bien, pues no sé si estáis captando la esencia de esto porque esto es muy bruto. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de gemelos y la paradoja de los gemelos, mal llamada paradoja como vais a ver ahora mismo, porque ya la habéis resuelto, ¿eh? ¿No lo creéis? Mirad, si tenéis dos gemelos y cogéis a uno, lo lanzáis a velocidad constante hasta una estrella y después lo hacéis que vuelva hasta vosotros, la pregunta es, bueno, ¿cuál ha envejecido más? Porque según si yo me quedo en el señor que se queda en la Tierra, el gemelo que se queda en la Tierra, el reloj que ha ido más lento es el del otro hermano. Con lo cual, él habrá envejecido más que el hermano. Sin embargo, si me voy con el de la nave, él me dirá que él se puede considerar en reposo y es el hermano el que se está desplazando respecto de él. Con lo cual, es el reloj del hermano que se queda en la Tierra el que va más lento que el suyo. Así que él esperaría que su hermano fuera más joven que el que va en la nave cuando llega. Ahí tenéis las dos imágenes. ¿Cuál de estas dos es la solución? Bueno, pues el caso está en que aquí resulta que lo que tenemos es una cuestión interesante. Hay uno de estos observadores que ha tenido que ir a un sitio, a una estrella muy lejana, donde queráis, ha tardado mucho, y luego ha tenido que volver. Y entonces dice uno, bueno, un momento, pero entonces todo el rato no ha ido a velocidad constante, porque en algún momento ha tenido que frenar y después ha tenido que volver a acelerar para volver a coger otra vez una velocidad constante en línea recta y tal. Muy bien, ahí hay una aceleración y la gente dice, ¿y la relatividad especial no puede lidiar con aceleraciones?
Eso es mentira. En relatividad especial se habla de aceleraciones, se habla de fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Es perfectamente posible lidiar con aceleraciones en la relatividad especial. Así que si te dicen que la explicación de esto es porque hay aceleraciones, es una grandísima chorrada. Es otra cuestión. Imaginemos lo siguiente. Tú tienes los dos gemelos y ahora pasa un cohete que siempre desde el principio del universo ha venido con velocidad constante. Uno de los gemelos salta. Ahí no ha acelerado nadie y el cohete se sigue moviendo en velocidad constante en línea recta. Cuando llega a un determinado punto pasa otro cohete que desde el principio de los tiempos se ha movido en la otra dirección a velocidad constante también. Nadie está acelerando y el gemelo que iba en el primer cohete salta al segundo y llega y vuelve. Ahí no hay aceleraciones. En realidad lo que estoy descubriendo es un proceso al límite donde las aceleraciones de este problema se pueden reducir a cero. La situación es como esta. Yo tengo mi observadora que se queda en la Tierra, el tipo que va y luego otra que vuelve. Cuando se cruzan los primeros observadores, sincronizan y dicen, este es el tiempo igual a cero. Ahora, cuando este se va y se encuentra con el otro, sincronizan y dice, para mí ya ha pasado 7. Y la otra dice, pues 7. Y ahora esta sigue moviéndose hacia acá. Y cuando llega, se encuentran estos dos observadores y se dicen, mi reloj ha pasado X tiempo o T tiempo y el tuyo cuánto. Y ahí está la clave del asunto. Fijaos, este es el diagrama espaciotemporal de lo que estamos describiendo. Y aquí se forma un bonito triángulo. No hay aceleraciones, no hemos hablado nada de relatividad general, no hemos hecho absolutamente nada de eso. Pero en ese bonito triángulo uno puede decir, este lado rojo que está sobre el eje temporal, cada vez que cruza una de estas hipérbolas era un clic de reloj. Tic, 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 tic. ¿Cuántos tic hace este? Pues este hace 10 tics. Y como hemos visto antes, el azul, ¿cuántos hacía? 6 tics. Pero ahora se cruza con el verde y dice, yo llevo 6, ¡pum! ¿Pero cuánto valía la longitud del lado verde? Un clic. Solo uno. Con lo cual la suma de 6 más un clic, pues son 7 años, para el otro han pasado 10. Y es por una propiedad geométrica del espacio-tiempo. Es porque en este sistema un observador siempre ha estado en el mismo sistema de referencia, en el mismo sistema inercial, y el otro ha tenido que visitar 2, con lo cual ya no hay simetría entre las situaciones. Hay uno que claramente siempre ha estado en el sistema de referencia en el que siempre ha estado, y el otro ha tenido que estar en un sistema de referencia inercial y después saltar a otro sistema de referencia inercial. Con lo cual ya la situación deja de ser simétrica, y ahora, cada vez que se encuentra, sí tiene sentido comparar los relojes. Y la sorpresa viene con que el que se ha quedado en un único sistema de referencia inercial marca que el tiempo entre los dos encuentros con los dos observadores inerciales, nadie acelera, pues es un tiempo mayor que la suma de los otros dos respecto de los mismos sucesos en el espacio-tiempo. Con lo cual, amigos, hemos resuelto el tema de los gemelos sin recurrir a aceleraciones, sin recurrir a gravedad o a relatividad general, simplemente asumiendo que la relatividad especial introduce una nueva manera de medir distancias, intervalos o lo que sea en el espacio-tiempo, y eso nos lleva a unas determinadas conclusiones. Así que nos seguimos viendo. Los tres chanchitos. Muy bien. Ahora le toca a los tres chanchitos. Eso. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solos vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita,
otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren y muy bien. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá. Una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo, vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren y muy bien.